yo, como son, bueno, son vivos y son muertos los personajes, pero todos son como monstruos, como genios, como raros, ¿no? Y con los vivos lograste una proximidad, a ver, es una proximidad, como bien dices, plano americano, más el título, que no es un primer plano, no es una proximidad así que te turba, y tampoco es un plano general, ¿no? Que es una proximidad lejana, ¿no? Lograste un plano americano con esta gente, pero dentro de esta proximidad con estos monstruos, genios, locos, raros, o monstruas, genias, locas y raras, estás tú, por ejemplo, viendo y contándonos de Nicanor Parra comiéndose una empanada de camarones, o Fouil meando, o acá tenemos unos nombres, Aurora Venturini, tremenda señora. Otra hace pista. Claro, que también se pone a orinar con la puerta abierta. A mí sí, se ve que es como, sí, como una perversión. Que sí, parece que estás buscando momentos, les das agua, mucha agua, y logras ese momento desde que vayan al baño. Y Nicola Constantino, hay varios momentos, ¿no? Pero he subrayado algunos cuantos. Nicola Constantino dándole teta a su hijo dentro de un ambiente, bueno, es artista, lleno de pezones y de anos, y por eso tienen que leer el libro también por los pezones y por los anos, sino por esta proximidad que logras, este plano americano que logras de todos ellos. Pero ¿sabes qué? Es como humanizar, es como que los vuelves, o como que por un instante o por varios instantes parecen tipos normales, personas normales delante tuyo, ¿no? ¿Cómo logras eso? ¿Cuánto tiempo tienes que estar con alguien para que pase eso? O bueno, también puede ser la buena suerte, la buena fortuna que llegas a entrevistar a Fouil y te dice un ratito que voy al baño, no sé, ¿cómo es? Mira, bueno, antes que nada, gracias a todos ustedes por venir, gracias a la librería El Virrey que prestó este espacio, invitó y promovió este encuentro, y gracias a Marco y a Daniel, a quienes conozco desde hace rato por mail, pero a quienes nunca había visto en persona, así que estoy como una niña en Navidad, conociendo a mis dos galanes. Y gracias por haber querido venir a conversar esta noche. La verdad es que me parece a mí que cuando uno hace este tipo de trabajos se plantea una tarea casi como de la paciencia del pescador, ¿no? Uno tiene que estar ahí un poco esperando el pescado hasta que el pescado aparezca. Yo usualmente casi nunca, en pocas ocasiones en este libro hay perfiles armados a partir de una sola entrevista con una persona. Casi siempre vuelvo 1, 2, 3, 4 veces. Entonces eso permite que uno pueda estar allí y ser partícipe y testigo de una enorme cantidad de cosas. En el caso de Fouil, además había como una confianza, yo lo conocía desde hace muchos años, lo que por supuesto no lo excusaba de hacer pis con la puerta abierta cantando como hacía, pero bueno, así sucedía. Y Aurora Venturini, que es otra escritora, una señora de más de 90 años ahora, es una mujer que está en silla de ruedas. Y al final, en el tercer encuentro que tuvimos, pasó esto del pis, digamos. O sea que tuve 2 encuentros en los que no hizo pis. Y creo que después se enojó un poco porque ella aseguraba que cerraba la puerta cuando iba al baño. Y yo puedo asegurar que no cierra la puerta, que es lógico además. O sea, una mujer en silla de ruedas no puede ocuparse de cerrar la puerta del baño. Digo, demasiado que llegó sola hasta el baño. Yo creo que hacer un perfil es más que el arte de hacer preguntas. El arte de mirar, me parece que hay que mirar cómo se comporta la gente, ver lo que la gente hace, cómo hace lo que dejan de hacer, la forma en la que se suben a un taxi, en la que piden una cuenta en un restaurante, la forma en la que se comportan en su casa, en la que, bueno, Aurora Venturini de hecho tenía una relación bastante despectiva con la muchacha que le ayudaba a ella en la casa, ¿no? Aurora Venturini tiene un problema porque su empleada era gorda y a ella le molestaba mucho que la empleada fuera gorda por algún motivo. Entonces todo como que cada tanto hacía como alguna mención despectiva a la gorda y me hacía así como, ¿no? Me decía, la gorda, eso. Y creo que el truco es estar ahí y ver y saber ver y saber que todas esas cosas pueden terminar en el perfil, porque lo mismo podría parecer un material descartable, ¿no? Como el momento en el que una persona, un escritor deja de ser el escritor genial, o un pintor deja de ser el pintor genial,
y te cuenta que por las noches se queda insomne mirando los programas esos de venta directa que te dicen llame ya, compres el app Shaper para no sé qué cuánto, y que es adicto a ese tipo de cosas, digamos. A mí me parece que todo eso forma, si yo me planteo cuando voy a conocer a una persona, lo que quiero conocer es cómo es el ecosistema mental de esa persona, o sea, cuál es el pasado que produce ese presente y cuál es su ecosistema, de qué manera esa cabeza funciona, piensa, sufre, se deprime, es feliz, se arrepiente, se reconcome, etc. Y a veces eso se ve más por las cosas que hace la gente que por las cosas que dice la gente. Las cosas que hace la gente están mucho más dispuestas a decir cómo es la gente que lo que la gente está dispuesta a decir cómo es. Lo que pasa es que hay que saber leer esos gestos, me parece, en un contexto, ¿no? No, claro, te quería decir que, claro, cómo se comporta la gente, pero también a ver, no solamente es ver, sino algo que hemos perdido muchos periodistas, bueno, uso plural también, pero es algo que no me gustaría perder, la capacidad de escuchar, ¿no? Sí. O sea, más que todo, bueno, me hubiese gustado que esté Beto para eso, porque él tuvo un programa en las mañanas que era eso, que tuvo éxito, creo, por su capacidad de escuchar. Y hay un momento en que Marta Minujín, esta artista, acá no es muy conocida, pero es bastante famosa. Sí, es una artista plástica, pop, así como muy, hizo un obelisco de pan dulce, o sea, es como una performer. Y ahí me gusta el momento donde ella te dice, claro, porque la sigues, bueno, en fin, estás mucho tiempo con ella, varias veces, y en un momento te dice, lo que estás haciendo es como de psiquiátrico, sí. ¿no? Ella es de psiquiátrico. Ella es de psiquiátrico, sí. Me encantó ese momento, además, bueno, Vargas Llosa, cuando habla de tu libro, en esta piedra de toque que escribe, en esta columna, habla eso de las citas, además, bien elegidas, ¿no? Esa es una cita genial, porque además habla mucho del trabajo que tú haces, y habla mucho de sentarte a que la gente hable. Sí. Mucho de escuchar y de repente poco de interrumpir, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo haces? ¿Cuál es la técnica? Hablamos en Carlos un rato de usar grabadora, no sé. Sí, yo creo que la técnica es saber que toda persona es el tema favorito de sí misma. Cuando el otro tiene delante de sí un periodista que está de verdad interesado en esa persona, que no finge un interés, el truco es no fingir el interés en el otro, ¿no? Porque digamos, uno podría mostrarse muy interesado por una persona, pero la persona en el fondo no confía en ese interés que uno tiene. Entonces yo siento un interés genuino por la gente. Cuando la gente conecta con ese interés genuino, yo siento que uno empieza a transformarse como en una especie como que sintieran, este es mi paquete, esta es mi historia, yo te la doy y vos tenés que contarla, digamos. O sea, uno se empieza a transformar como una especie como de depositario, de alguna forma, como que siempre hubieran buscado para contar cosas que a veces no le han contado a nadie, ¿no? Pero creo que conecta con esa cosa muy humana, que es que a todo el mundo le gusta mucho hablar de sí mismo, y con que encuentran del otro lado un receptor que está de verdad interesado en ellos mismos, que no hay un interés espurio, que no hay un interés fingido, que yo no pongo cara de interés y en el fondo estoy pensando en irme rápido porque estoy aburrida, porque me quiero ir a tomar el té en mi casa con mis amigas. No, de verdad yo estoy ahí completamente entregada 145% con esa persona y no me importa nada más en el mundo, todo se borra. Y el truco, creo yo, es lo que vos dijiste, escuchar absolutamente lo que dice el otro, pero escuchar con todo, escuchar con la cara, escuchar con el cuerpo, escuchar con la cabeza. Yo para eso tengo como la gran ayuda que recién hablábamos en el auto, ¿no? De la grabadora. Yo no puedo entender y admiro mucho a los periodistas, a los colegas que no graban, que solo toman notas. Yo soy incapaz de hacerlo. No creo que porque la grabadora haga su trabajo uno esté pensando en otra cosa, pensando, bueno, no importa, porque total la grabadora está grabando. Al contrario, uno está como mucho más atento, uno puede prestar más atención a lo que dice el otro, precisamente porque hay una cosa tecnológica recogiendo minuciosamente hasta las toses, hasta los actos fallidos, todo esto, ¿no? Y recién decíamos otra cosa en la conversación que tuvimos antes, y es esta cosa que Daniel también hace esto y yo también lo hago, que es desgrabamos nuestras propias entrevistas. Jamás mandaríamos a
a desgrabar a otra persona, a transcribir a otra persona. A mí, básicamente, esto me pasa por varias cuestiones. Primero, porque me ayuda mucho cuando desgrabo volver a escuchar a esa persona, escuchar los ruidos del ambiente, si hay alguien lavando los platos, y justo en ese momento irrumpió la nieta de este personaje o personaja y pasó algo, y hay un diálogo rico que en ese momento por ahí lo tomé como una especie de segundo plano y sin embargo pinto un telón de fondo divino después a la hora de escribir. Pero también porque yo siento que hago preguntas de persona idiota. O sea, mis entrevistas son las entrevistas de un personaje estúpido de 8 años que no sabe demasiado bien qué preguntar. Yo básicamente me dedico a callarme, escuchar, decir mucho ajá, ajá, mira vos, y cada tanto hago alguna pregunta. Entonces a lo mejor, digo, tampoco hago silencios incómodos, ¿no? Pues no sé si conocen ustedes un personaje que se llamaba El Loco de las Colinas, Jesús Quintero, que hacía unos silencios como de 45 minutos. Y uno se empezaba como a revolver en la silla, entonces la técnica era que con tal de tapar esos silencios la gente salía a contarle cualquier disparate, ¿no? Que es una técnica interesante, pero yo me pongo muy incómoda con esos silencios. Entonces no es que hago unos silencios bárbaros, pero no interrumpo, no utilizo la entrevista como el gran momento para contarle al entrevistado que toda la vida admiré mi propia anécdota, ¿no? Que eso me parece terrible, o sea, el periodista como anecdotista, ¿no? Viene y te cuenta, no sé, vos le mencionás, no sé, la palabra Tailandia, entonces el periodista utiliza media hora de la entrevista para contarte su viaje a Tailandia. Básicamente trato de que el otro entienda que es su momento, que yo no importo, y trato de hacer todo lo posible para que el otro no se dé cuenta que yo estoy ahí. Parece un poco psicoanalítico y a lo mejor por eso Marta Menuhin decía que era de psiquiátrico. A lo mejor yo soy la del psiquiátrico. Tienes a los personajes raros, pero también me da la impresión de que el periodista que está haciendo perfiles, o el cronista que está haciendo perfiles, también es un poco raro, ¿no? Porque hay una entrevista muy famosa a Warren Beatty, donde el cronista, entre otras cosas, se dedica a contar los segundos que Warren Beatty se demora en responder, ¿no? Y tiene una pregunta muy bacán, que es: lo importante no es lo que dice, sino cómo lo dice. Entonces, claro, está este periodista que está contando los segundos en que una persona empieza a tardar en responder una pregunta, o el periodista que está atento a cuando se abre la puerta, o a la puerta que está abierta y ve de pronto al personaje, en fin, haciendo lo que está haciendo en el baño y tal. Entonces es un tipo de periodista que definitivamente no es el periodista que vemos en la televisión, muy de terno, tratando de hablar bien, cosas como muy correctitas y tal. Y es un periodista hasta cierto punto antropólogo y raro, ¿no? Y raro no solamente por la manera de reportear, sino como ayer que estábamos en el taxi conversábamos, por la manera de escribir, ¿no? Y la primera diferencia que me pareció interesante que decías entre un escritor de ficción y un escritor que hace periodismo es las jornadas de trabajo. El escritor de ficción tal vez vemos, ¿no? Escribe 4 horas, son jornadas muy cortas, y tú decías que puedes escribir hasta 16 horas seguidas, y entonces digo, wow, qué rara eres, Ley. Bueno, soy de psiquiátrico, o sea, ¿sabes? No sé, ¿qué tan raro es un periodista que hace perfiles también, ¿no? ¿De qué se trata la rutina o el trabajo, ¿no? No solamente el momento de estar con el personaje, sino cómo te preparas, qué lees, qué comes. Por favor, no como, como bien. O sea que toda pregunta sobre si probé tal cosa o tal otra la podemos ir dejando. No, la respuesta es a todo no. ¿Cómo? No, que ya está, ves que estamos en el Perú y de hecho la comida es sí. está ahí, ¿no? Sí. Aun cuando no esté, está. Ya. Sí, a ver, yo no sé qué cuán raro es uno. Yo sí creo que estas jornadas largas de trabajo son reales.